Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a la clase de inglés. Licenciado, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Bienvenidos. Licenciado, buenas Bienvenidos a noches. todos. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un cordial saludo. Dándoles la bienvenida, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 10, gramática, dando por finalizado la unidad número 10 con el tema ya número 4 y en esta clase nosotros vamos a ver greetings, lo que son saludos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Es un adjetivo de lugar. Vamos a hacer un poquito de recuento y vamos a ver, es un adjetivo de lugar. ¿Cuál será el adjetivo de lugar? Aquí, mañana, tal vez o nunca. Ustedes tienen que señalar cuál es el adjetivo que determina lugar. Los adverbios que señalan cuándo se realiza una acción son los de tiempo, de lugar o de modo. ¿Cuál será? La siguiente determinación dice los adverbios que señalan la intensidad de la acción son los de tiempo, los de lugar o los de cantidad. ¿Cuáles serán? Simplemente tienen que marcar. La siguiente dicen los adverbios que señalan dónde se realiza una acción son los de tiempo, los de lugar o los de modo. Hasta ahí, obviamente, para determinar el nivel de conocimientos que ustedes tienen en función de las reglas, que son fáciles de entender. Ahora bien, la siguiente estructura dice hola en inglés es hello, good morning, take care, what's up. ¿Cuál de ellos será? La frase how are you doing se traduce al español. ¿Cuál de las siguientes formas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cuál será la respuesta correcta? Goodbye se traduce como hasta pronto, nos vemos, adiós o cuídese. ¿Qué será? Take care significa nos vemos, adiós, cuídese o chao. Y por último, tenga un buen día. I look forward to see you again. ¿Será acaso esa? Have a nice day será la otra. You too será la otra. O like you, perdón, I like you am. ¿Cuál será? ¿Cuál de ellas será la respuesta correcta? Ustedes tienen que marcar. Ya saben, para ello ustedes tienen todas estas preguntas, simplemente que copiar en su hojita de trabajo y obviamente en su hoja de trabajo seguir contestando. Para ello se determina que el trabajo debe ser presentado en forma escrita, clara y ordenada. Para ello tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita la rotulación. Ustedes ya saben cómo hacer. Ustedes en el momento que desarrollen en la parte superior, inmediatamente proceden con el desarrollo de las actividades de su tarea. En función del contenido, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema saludos, el tema número 4 de fecha 3 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 3 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024, que tienen todo el tiempo pertinente para que puedan desarrollar esta tarea. Por favor, revisen una tarea bastante fácil, bastante sencilla, en función de los temas que ya hemos visto y de los temas que vamos a ir viendo en la presente clase.
Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de la tarea, vamos a proceder con el desarrollo de las actividades, de los temarios que ustedes tienen en su material de apoyo. Y aquí vamos a iniciar con greetings, saludos en inglés. En inglés existen muchas formas para saludar. Algunas son formales y otras son informales. Veamos y practiquemos algunas de estas estructuras que son fundamentales dentro de un diálogo, dentro de una conversación. Iniciamos con los saludos formales. Estos saludos se emplean en situaciones o espacios que requieren una actitud un poco más seria y también formal. También se utilizan cuando debemos un grado de respeto a quien saludamos o cuando tratamos con una persona no muy cercana a nosotros. Pueden ustedes utilizarlos en una entrevista, por ejemplo, o en una reunión laboral de negocios o incluso cuando tengan que ir a un banco, cuando tengan que ir a entrevistarse con alguna autoridad de alguna institución, ahí ustedes los utilizan los saludos formales. Veamos una pequeña lista de algunos saludos de carácter formal e iniciamos con el primero, que es hello. Hello significa hola, se traduce al español como hola. Tenemos el siguiente, good morning, que son buenos días. Good afternoon, buenas tardes, entre las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Ahí utilizamos este good morning. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche utilizamos good evening. Este good evening es un saludo que determina como buenas tardes o también buenas noches. Pero nosotros utilizamos, ya les había mencionado en clases anteriores, este good evening, cuando nosotros saludamos como buenas noches, lo hacemos cuando recién estamos llegando a un lugar, cuando nos despedimos de un lugar, cuando salimos, cuando ya nos vamos, por el contrario, utilizamos el good night. Ahí podemos utilizar cualquiera del, cuando estamos llegando, good evening. Cuando nos vamos, good night. La siguiente frase, how are you, significa cómo estás. Se traduce como estás. Es una question, es una pregunta. Más que un saludo, es una pregunta. La siguiente, good to see you. Qué bueno verte. Good to see you. Qué bueno verte. Nice to see you, igual que agradable verte. Cualquiera de estos son saludos formales. Saludos de carácter formal. En relación a los saludos informales, a los que nosotros podemos saludar, obviamente, con personas que tenemos más confianza, personas que tenemos más camaradería, ahí nosotros podemos utilizar este tipo de saludos de carácter informal. El primero tenemos he, que se traduce como hola, o también podemos el siguiente de abajo que dice hiya, que igual se traduce como hola. Cualquiera de los dos saludos informales se traduce al español como hola. La siguiente dice who's is going, que se traduce, tiene en este caso dos significados. El primero se traduce como, se puede determinar como cómo te ha ido. Y el siguiente, cómo te está yendo. Cualquiera de las dos determinaciones, obviamente es la traducción de who's it going. La siguiente, how are you all, cómo están todos, cuando ustedes saludan con un amigo y qué sé yo, le preguntan por el resto de compañeros de clase o por sus familiares. Ahí ustedes pueden preguntarse. Es igual, es una question, le está preguntando cómo están todos. How are you doing? Por el contrario, la siguiente es ¿cómo vas o cómo van? Igual es una pregunta. Esos son saludos informales. En cuanto a frases de cortesía que nosotros podemos adicionar a los saludos que nosotros hemos visto anteriormente, es importante conocer las frases de cortesía y términos que nos permiten expresarnos formalmente en cualquier contexto. Este tipo de expresiones se conocen en inglés como polite expressions o expresiones políticas y agregan un tono de respeto a la conversación que estamos sosteniendo. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes estructuras, los siguientes ejemplos. Aquí tenemos Mr. Mr. se traduce como señor. Madame, abreviatura de mom o señora. Esa es la traducción. Madame prácticamente se traduce como señora. Es una abreviatura de ma'am. La siguiente tenemos my name is.
que obviamente es facilito y esto nosotros ya hemos visto en determinadas oraciones desde el inicio de este proceso educativo y cuando nosotros utilizamos esta frase, my name is, esto se traduce o estamos expresando que mi nombre es. Excuse me se traduce como disculpe y eso, este tipo de expresión hay que utilizarla siempre cuando nosotros estamos pidiendo alguna actividad. Cuando nosotros pedimos alguna información, siempre utilizamos esta frase, excuse me, disculpen o disculpen. La siguiente, nice to meet you, gusto en conocerlo, gusto en conocerla. Thank you, mucho igual utilizado, que son gracias. Welcome, bienvenido o bienvenida. Please come in. Siga, por favor. Cuando, por ejemplo, están recibiendo una visita, cuando alguien llega a su casa o algo, qué sé yo, están en una oficina, ustedes pueden utilizar esta frase que es please come in. Siga, por favor, adelante o venga. Entonces ahí estamos utilizando algunas de las frases que son de carácter de cortesía. Son frases corteses que transmiten una serie de amabilidades en el lugar y en el modo de conversación que nosotros estemos desarrollando. En cuanto a las conversaciones en inglés, muchas veces confundimos los términos que debemos decir cuando nos preguntan algo en una conversación en inglés. Es importante saber qué decimos para darnos a entender de manera correcta con las otras personas y tener una mejor fluidez comunicativa. En este sentido, vamos a ver algunas de las frases y frases y respuestas, obviamente, en función de estas estructuras. Por ejemplo, para expresar bienestar, para expresar que nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, estamos súper bien de salud o cómodos, nosotros vamos a utilizar las siguientes frases. Por ejemplo, la primera, pretty good, bastante bien. ¿Cómo te encuentras? Pretty good, bastante bien. La siguiente también tiene un carácter casi similar, que es really good. Really good se traduce al español como realmente bien. Great, por el contrario, les indica que están genial. Very good, muy bien, y nosotros siempre hemos utilizado incluso de una forma burlesca cuando alguien le pregunta ¿cómo estás? Le contestan very good, y very good significa muy bien. Good, fine se traduce como bien, cualquiera de los dos. Good puede también significa de hecho bien, y fine también significa bien. Cualquiera de las dos estructuras podemos utilizarlas para determinar que estamos bien. Well significa, o se traduce al español como mejor. ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, well significa mejor. Ok, se traduce al español como bien o también como aceptable. Esas son las dos traducciones que tiene al español esta frase ok. Entonces aquí tienen las frases para expresar que estamos bien, frases de bienestar. Pero hay veces que nosotros no nos sentimos realmente tan bien y ahí nosotros podemos usar las siguientes frases. Por ejemplo, para expresar malestar, para expresar que no te encuentras bien de salud, no te encuentras cómodo, pueden utilizar las siguientes frases. Por ejemplo, alguien te pregunte, ¿cómo estás? Y ustedes le contestan, not bad. Not bad significa no tan mal o pueden decirle really bad, realmente mal, o terrible, que se traduce como terriblemente. Cualquiera de esas estructuras los pueden utilizar. Otras respuestas que ustedes pueden utilizar también es as usual, es como siempre. ¿Cómo te sientes? Como siempre, saben decir algunos. No se sabe si bien o mal, entonces ahí podemos utilizar as usual. Entonces, esas son las características. Vamos a ver las siguientes. Fine and you, que significa bien, y tú, o también y usted. Cualquiera de las dos determinaciones. Fine significa de hecho bien. Y si le acompañamos del complemento que es and you, y le estoy preguntando, ¿y usted? O ¿y tú? ¿Cómo estás? Entonces, ahí lo podemos determinar. La siguiente good, que igual significa bien, igual lo podemos utilizar con el complemento que es and you, que igual le está preguntando ¿y usted? O tú, ¿cómo estás? Entonces ahí lo podemos utilizar esas frases, obviamente que son respuestas contra pregunta.
¿Por qué? Porque le están contestando, pero al mismo tiempo le están preguntando. Por ejemplo, les dicen, ¿cómo te encuentras? Y ustedes le dicen, fine, and you, bien, ¿y tú? Entonces le están volviendo a preguntar, les hacen rebotar la pregunta. Lo mismo pueden hacerlo igual pueden hacerlo con fine and you, como con good and you, cualquiera de ellos. En cuanto a las despedidas, cuando nosotros nos vamos a despedir, vamos a ver qué tipo de frases nosotros podemos utilizar para desarrollar este tipo de acciones. Por último, vamos a ver algunos farewells o formas para despedirse en inglés. Vamos a ver cuáles pueden ser. Y aquí tenemos una pequeña lista de las frases que nosotros podemos utilizar para decir adiós de un lugar. Y aquí tenemos la primera que dice goodbye, adiós. Esta es la manera más formal de decir adiós. Goodbye. Bye es una forma informal, igual significa adiós. Como les había dicho, good night es buenas noches, pero esta buenas noches es de qué? Esta buenas noches es de despedida cuando usamos good night. See you, nos vemos hasta mañana. See you later, te veo después. See you tomorrow, te veo mañana. See you soon, te veo pronto. See you then, te veo entonces. So long, hasta luego. Cualquiera de esas frases son fáciles para recordarse y de hecho ustedes tienen que practicar para que puedan despedirse. Take care, cuídate, adiós. Prácticamente con este take care le estamos separándonos de la persona con quien estamos conversando. Have a nice day. Tengo un buen día. Estas son las frases que nosotros podemos utilizar para despedirnos. Goodbye, bye, good night. See you later, see you tomorrow, see you soon, see you then, so long, take care y have a nice day. Cualquiera de ellos pueden utilizar en función de la forma que ustedes quieran despedirse. Entonces aquí nosotros hemos visto frases de despedida, frases para expresar malestar, para expresar bienestar, frases complementarias dentro de las conversaciones en inglés, frases formales en las cuales o de cortesía que nos permiten dar un nivel de educación a la conversación que nosotros utilizamos, saludos formales y otras características más en función de los greetings, en función de los saludos que nosotros debemos desarrollar dentro de nuestra eh, conversación. Es muy fácil de determinar este tipo de actividades. Vamos a ver un poco más en función de todos estos saludos que existen en inglés y que son fundamentales porque prácticamente nos permiten desarrollar una estructura bastante formal, bastante educada, el momento de saber responder correctamente a cualquier tipo de saludos que nos den. Y aquí vamos a ver saludos en inglés, formales e informales una vez más. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver las características, cómo se van formando. En ese sentido, dice, no hay mejor carta de presentación que la educación. Alguien cortés y amable e indica o inicia sus vínculos de otra manera, generando relaciones positivas. Si estás por viajar o necesitas comunicarte con personas angloparlantes, vamos a ver y obviamente les recomendamos los siguientes saludos o las listas de saludos que nosotros vamos a ver a continuación. Los saludos en inglés. Hay distintos saludos en inglés, si bien este idioma es diferente al español en cuanto al uso de pronombres, ya que no diferencia entre usted y vos, hay maneras más coloquiales y otras más formales para saludar. Al igual que en español, en inglés no se saluda de la misma forma a tu mejor amigo que obviamente a un jefe. Para iniciar una charla que muestre tus buenos modales, vamos a ver a continuación los siguientes saludos, obviamente de una manera un poco más estructural, dividida para que ustedes puedan irse dando cuenta cómo y cuándo pueden ustedes desarrollar o aplicar cada uno de estos saludos. Y vamos a ver, iniciar con los saludos formales. Al momento de saludar es importante diferenciar los contextos. No es lo mismo iniciar una conversación de negocios que sumarse a una clase o entrar a un hotel para hacer un check-in, un registro. Los saludos formales más frecuentes que podemos encontrar son los siguientes. Vamos a ver esta pequeña lista. Y habíamos visto good morning, que son buenos días. How are you?
que es hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? Tenemos el siguiente good afternoon, que es buenas tardes, good evening, buenas noches, bye or goodbye, adiós, cualquiera de los dos pueden utilizarse, con tanto bye o también goodbye. Ese or que ustedes pueden ver aquí que se encuentra, ese es una preposición que nos indican o nos da a escoger dos opciones. Entonces aquí nosotros podemos ver bye, podemos utilizar bye o también podemos utilizar goodbye. Cualquiera de los dos se traduce al español como adiós. How do you do? Que se traduce como está. How do you do? Welcome, bienvenido. Dear Sir, Madam o Dear Mister, estimado señor, ideal para comunicaciones escritas. Más de esto se utiliza para conversaciones escritas. Estas dos frases, prácticamente se les utiliza 100% en saludos a través de la escritura. Algunas opciones para responder a estos saludos en inglés de la o de la estructura formal en inglés serían los siguientes. Por ejemplo, el primero, I am fine, thank you. Dice, estoy bien, gracias. O podemos también responder al saludo, nice to see you, que se traduce como encantado de verte. O nice to meet you, que obviamente esta frase se traduce como encantado igual de conocer. Aquí tenemos varias opciones en función de esta traducción, encantado de conocer, porque podemos utilizar nosotros nice to meet you o pleased to meet you o is nice to meet you. Cualquiera de las dos, cualquiera de las tres se encaminan o se traducen a la forma encantado de conocerte al español. Good morning, I am great and you, que se traduce como buenos días, estoy genial, y tú o vos, como quieran tratarlo, pero eso obviamente es un saludo con una persona en la cual ustedes tienen mayor confianza. Good morning, I am fine and you, buenos días, estoy bien, y vos, y ustedes pueden utilizar con cualquiera, con good morning, con good evening, con good night, con cualquiera ustedes pueden utilizar. I am good, fine and you. Se traduce como estoy bien, gracias. La siguiente, I am okay, thank you for asking. Eso se traduce, estoy bien, gracias por preguntar. Have a nice day, que se traduce como que tengas un lindo día, o pueden utilizar, también pueden decir, I have a nice week, que también significa que tengas una linda semana. Eso depende cómo ustedes pretendan utilizarlo y en el momento que ustedes pretendan utilizarlo. En cuanto a los saludos formales en inglés, las formas más coloquiales de saludar y contestar el saludo en inglés son los siguientes. Vamos a ver. Por ejemplo, esto es las estructuras informales, cuando nosotros tenemos un grado de confianza, de, de apego con la otra persona un poco más confiable. Por ejemplo, habíamos visto el primero que es he, que se traduce como hola, o he, WhatsApp, por ejemplo, que dice hola, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas de nuevo? Eso se puede traducir como he, WhatsApp. Good to see you, que significa qué lindo verte. Por ejemplo, acá tenemos otras más, un poco más amplias. Tenemos he bro, que significa hola hermano, o podemos decir he sees, how are your day. Puede ser, obviamente, hola hermano, hola hermana, hola amigo, hola amiga, ¿cómo te va? Dependiendo cómo ustedes, a la persona que quieran dirigirse. He was new, que significa hola, ¿qué hay de nuevo? How's your day going? Que significa hola, ¿cómo va tu día? Tenemos very well, thank you. Dice muy bien, gracias. I am doing all right. Dice estoy bien. I am okay también significa estoy bien. Cualquiera de ellos pueden utilizar para responder esa estructura. What's new, que significa qué hay de nuevo. What's it going, que significa cómo te va. How are things, cómo van las cosas. Y who have you been, que significa cómo te ha ido. Entonces aquí tenemos una frase, un listado de frases un poco más amplia en función del desarrollo de las actividades. Y vamos a ver un poco más sobre los saludos informales en inglés según cada país. Vamos a ver. Aquí tenemos los saludos informales en inglés más usados en Inglaterra, por ejemplo. Recordemos
que el idioma inglés existen dos estructuras. Tenemos la estructura de del idioma en función de los Estados Unidos y también tenemos el idioma inglés de Inglaterra. Pese a que tienen determinadas similitudes, también existen diferencias. Es más o menos como el español latino de Latinoamérica y el español del propio país europeo, España. Difiere bastante en algunas cosas, en ortografía, en escritura. Lo mismo sucede tanto con el inglés americano como con el inglés de Inglaterra. Entonces, hay cosas que son similares y hay cosas que son diferentes. En cuanto a los saludos formales en inglés usados en Inglaterra, podemos mencionar en Inglaterra tienes algunas opciones muy destacadas para saludar informalmente. Por ejemplo, he there es una versión un poco más seria que el here que tenemos en América, pero sin llegar a ser formal. He es una combinación de he y él, obviamente que se traduce igual you. Tenemos I made es un saludo informal que cambia hello y obviamente how are you. Combina las dos determinaciones. Watcha es una versión corta de watcher y es uno de los más populares dentro de Inglaterra. Morning, afternoon, evening no incluye el good. Ahí no se utiliza en Inglaterra con el good. Caso contrario, pasaría a ser un saludo formal. Eso quiere decir que nosotros podemos utilizarlo de forma directa en Inglaterra. Tanto morning, afternoon, evening significa prácticamente estamos diciendo directamente días, tardes o noches. Ese es el saludo de carácter informal, pero obviamente en Inglaterra. Tenemos One Gun, es una versión muy importante del What's Going On, derivado del inglés de Jamaica y ahora lo utilizan mucho en Inglaterra. Entonces son esas características que nosotros tenemos que irnos dando un poco más de cuenta, un poco más de determinación, un poco más de cuidado el momento de utilizar, porque obviamente, como les había dicho, existen saludos que son formales y otros que son informales dentro de estas categorías. Los saludos son importantes dentro del desarrollo de la conversación. Es fundamental iniciar con un saludo, iniciar con una cortesía, obviamente previo al desarrollo de las actividades que nosotros vayamos indistintamente a realizar, sea esto dentro de una oficina, sea esto dentro de una institución. Ya saben que nosotros tenemos que decirlos 100% formales, 100% estructurales, para que no, obviamente marcar nuestra educación y también el respeto a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Esas son las características en función de las actividades que nosotros hemos ido desarrollando en función de este tema bastante chiquito, pero muy interesante, en los cuales el saludo lo presentamos como la parte fundamental del inicio de un diálogo. Obviamente, como parte final, una recomendación que ya lo habíamos dicho en el desarrollo de la clase, el idioma como tal, no solamente los saludos, sino el idioma como tal. Existe una variación bastante importante en función de determinados temas dentro del inglés americano y dentro del inglés de Inglaterra. El inglés de Inglaterra es más puro, por así decirlo, que el inglés americano. Lo mismo se consideraría, por ejemplo, si nosotros le hacemos una analogía, por ejemplo, del español. El español propio de España es mucho más puro que el de nosotros. Entonces, la forma de expresarse, la forma de determinar determinadas palabras, determinados objetos, obviamente cambia. Por ejemplo, nosotros decimos zapatos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, pero en España dicen zapatos, ¿no es cierto? Hacen unas con la Z. Entonces, la Z tiene otra forma de pronunciar y así existe una serie de cambios que existe en función de la pronunciación. Lo mismo sucede acá con el inglés de Inglaterra. El inglés de Inglaterra incluso tiene otras formas más estructurales distintas en cuanto a pronunciar determinadas cosas, determinados objetos, determinadas situaciones dentro de una conversación. En Estados Unidos es otra forma. Entonces, pero es importante conocer y diferenciar para el momento mismo de utilizar.
Con esta última aclaración prácticamente llegamos al final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de clase con todos ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Quedan con todo el material listo para que puedan desarrollar todas las actividades en función de la tarea que tienen planificada para esta semana. Señores y señores, nos vemos el día de mañana. Gracias, Alicia. Una buena noche. Hasta mañana, Alicia, muchas gracias.